Muy buenas tardes a todos. Gracias por venir a esta conversación dentro del ciclo Literatura y Automóvil. En realidad, la conversación de hoy va a ser precisamente sobre las representaciones, que supongo que es también lo que estos días les ha interesado más, las representaciones del automóvil en la literatura, básicamente en la literatura. Y sobre todo en las novelas, puesto que las dos personas invitadas que nos acompañan son dos excelentes novelistas. Vamos a hablar de las representaciones del coche, del automóvil, en la literatura y de sus máscaras. Sabemos que desde su aparición, justo a finales del 19, casi, en realidad considero el coche un invento más que del 19, del 20, y yo creo que uno de los inventos más importantes del siglo XX, más importantes desde el punto de vista no solo económico y social, sino para lo que más nos interesa desde el punto de vista cultural. Piensen ustedes, por ejemplo, la importancia que ha tenido el automóvil, la aparición del automóvil en la configuración contemporánea de la sociedad norteamericana. Un objeto esencial, por lo tanto, en nuestra cultura y también un verdadero icono, un icono desde el principio. Un icono que permeabiliza toda esa cultura, que por lo tanto permeabiliza el imaginario de las gentes y por lo tanto interesa a los escritores. Vamos a hablar de del coche y del automóvil y de sus máscaras, decía al principio, es decir, de lo que significa y de lo que encierra su utilización en las novelas. El coche no es aquí solamente un vehículo que sirve para que la gente se traslade de un sitio a otro, sino también un ámbito cerrado donde se materializan frustraciones, deseos, intereses, angustias, es decir, los mismos elementos de los que está compuesta la literatura. Respecto al título que tiene esta sesión es El coche fantástico. Les ruego, por favor, que entiendan fantástico en el sentido de relativo a la fantasía, es decir, a la imaginación. Nada que ver, por supuesto, con el coche fantástico de la famosa serie televisiva de los 80, aquella en la que un personaje, un investigador, Michael, se relacionaba de una manera casi sentimental, bueno, sin casi sentimental, con un automóvil que se llamaba Kit, un automóvil fantástico del que era cómplice. De hecho, entre ellos se llamaban socios. Es una de esas extrañas parejas, incluso sexualmente ambiguas, como podrían ser después Roberto Alcázar y Piodrín en otro ámbito, o Altman y Robin, es decir, que no será la primera vez que aparece eso en la literatura, aparece bastante. Bien, respecto a los participantes, permítanme al principio nada más una descortesía puramente técnica, y es que empiece por mí. De las tres personas que estamos aquí, soy la única que nunca ha escrito una novela, ni buena ni mala, nada, ninguna, y la única que en su vida ha conducido un coche, ni bueno ni malo. No sé conducir, no tengo carnet de conducir y me da muchísimo miedo conducir. Soy un excelente copiloto, también tengo que decirlo. Les diré que mi único contacto con el coche ha sido pues con unos maquetitas que me regalaban mis padres de niño que se llaman Dinky Toys, que eran fantásticos, unos coches tal. Hace unos días, mientras estábamos preparando esto, casualmente me encontré con que lo que yo tengo es una enfermedad. Es una enfermedad que tiene un nombre, se llama amaxofobia. Nunca la había oído antes. Amaxo en griego significa carro. Fobia, miedo al carro. Carro, como saben ustedes, es una manera de denominar al automóvil y al coche en América Latina. Por lo tanto, me viene pintiparado. Y con eso ya me quito de en medio. Mis otros dos compañeros son dos excelentes novelistas españoles a los que no necesito presentar porque ustedes los conocen. Y ambos conducen con más o menos entusiasmo, les gusta más o menos el coche, han tenido y no han tenido coches, etc. De Eduardo Mendoza, lo que sé, por mis pequeñas investigaciones y diversos topos, es que les gustan los coches suecos y sobre todo descapotables. Tuvo un Saab, él puede contar la historia si él quiere, y ahora tiene un Volvo negro descapotable. Mi topo me decía el otro día que cada vez que la capota se pliega y se despliega, el coche además parece la ópera de Sydney, cosa que me parece estupenda. En cuanto a Enrique Vilamatas, ha conducido, no le encanta conducir, tengo entendido, ahora conduce menos, pero lo que está claro es que en los libros, en sus novelas, en sus artículos y en sus relatos, los coches aparecen con su marca. Ha tenido accidentes y puede hablar también de su relación con el coche.
A mí me parecía que la mejor manera de empezar esta especie de conversación o diálogo es precisamente desde el ámbito puramente autobiográfico. Es decir, a mí me gustaría que ellos hablan de su experiencia como usuarios de automóviles, como automovilistas, si les gusta, si no les gusta, por qué no, pero también de su experiencia como escritores, como novelistas, que han utilizado en algún momento el coche, y también sobre su experiencia de lectores, puesto que vamos a hablar aquí de literatura y novela y automóvil. O sea que si ustedes, si quieres empezar, pues sí, precisamente tú. Con mucho gusto, muchas gracias. Mi autobiografía automovilística pues es bastante parecida, me imagino, a la de mucha gente, sobre todo de mi generación. La ilusión de mi vida era comprarme un coche porque eso me iba a dar unas posibilidades de ampliar el radio de acción y a mí, yo no sé qué me imaginaba, pero me imaginaba que cuando tuviera un coche sería el coche fantástico. Inmediatamente, en cuanto tuve mi primer trabajo, pues lo primero que hice fue pedir un crédito y comprarme un 600. Y lo segundo que hice fue irme con el 600 a dar una vuelta por África. Acabé en el fondo de un río, porque claro, las carreteras no son muy buenas, y menos en aquellos años, no había ningún tipo de señalización, hubo unas lluvias torrenciales, y cuando me di cuenta estaba debajo del agua, con el coche y todo. Me sacaron el coche, que conseguí repatriar y vendérselo a alguien que a lo mejor está en la sala, sin decirle que aquel coche había sido anfibio en un momento. Y luego he seguido teniendo todo tipo de coches, porque siempre me han gustado mucho, siempre he sido muy aficionado a los coches. Y tengo, no sé de dónde ha salido esta información, pero debo admitir que es exacta. Me gustan mucho los coches descapotables, y en estos momentos tengo un coche descapotable, pero con el que procuro no llevar una vida muy moderada. Y yo creo que ahí acaba mi trayectoria, aparte que podría contar todas mis multas y nada más, las aventuras propias de cualquier automovilista. Yo viví unos años en Estados Unidos. Allí el coche tiene otra dimensión. Claro, yo entiendo esta relación personal que se establece con el coche, que en el caso del coche fantástico, de la serie de televisión, o por ejemplo, el ponerle un nombre al coche, que es algo extremadamente cursi, pero que en Estados Unidos yo creo que se hacía más que en Europa, porque el coche formaba realmente parte estaba muy implicado en la vida cotidiana, no solamente en el transporte, sino en muchas cosas más. Yo recuerdo, por ejemplo, las nevadas tremendas, entonces al día siguiente había que salir con una pala y no solamente una pala, algunos aparatos especiales para romper el hielo, que era muy sólido, sin romper el cristal del coche. Para eso existían. Y el terrible problema de estar mucho rato picando con la pala, y luego cuando salía a descubrir que no era tu coche, sino el de un vecino. Pero claro, había unas montañas blancas y uno no sabía. En fin, muchísimas historias de este tipo, pero vamos, no ninguna digna de ser contada. ¿Te parece? Perdona. Ahora que Enrique nos cuente sus experiencias automovilísticas. Iba a decir que no tenía nada que decir, pero no, es absurdo. Digamos que lo que quería decir es que no estoy acostumbrado, por no decir que no lo he hecho nunca, a hablar de coches y literatura. De modo que me coge, no por sorpresa, pero sí tengo muy poca experiencia en el tema. Lo comparo a algo que me pasó este verano en Florencia,
una periodista muy guapa que se me acercó para decirme, mañana quisiera hacerte una entrevista. Digo, fantástico. Muy bien, ¿cómo quedamos? Y me dijo, a tal hora, te advierto que la entrevista será monográfica sobre un solo tema. Me dijo, el tema es el amor. Yo jamás había hablado del amor en las entrevistas. De modo que voy de sobresalto en sobresalto. Es más fácil hablar de coches. Bueno, yo le dije que era un tema... Aparte, sí, tiene razón. Aparte, el coche también es un ámbito donde ocurre el amor, ¿no? Pero antes de nada me gustaría... ¿Vosotros creéis, por ejemplo, realmente que el coche es un motivo literario consistente? Porque en el cine está claro, probablemente porque, como tú decías el otro día, son hermanos gemelos prácticamente, ¿no? Pero ¿tiene entidad como para motivo literario? Si rastreáramos en Internet, seguro que en todas las novelas aparecen coches, igual que aparecen tantas televisiones en las novelas modernas. Pero el coche en sí, por ejemplo, me remite a mi experiencia de lector, por ejemplo, a Nabokov de Lolita. No sé por qué, pero es lo que me remite de repente, ¿no? Todas las paradas en los moteles, en los que el coche tiene importancia, sobre todo porque está, sobre todo, al final de la primera de las dos partes de la novela, aquella en la que Humbert Humbert tiene que decirle a Lolita que suba al coche. Y para que suba le dice lo que ha ocurrido, le dice, es que tu madre ha muerto, sube. Y entonces ahí se acaba la primera parte y el coche tiene importancia en este sentido. Yo recuerdo a Humbert llorando en su coche cuando ha ido a ver a Lolita, cuando ya está casada otra vez, ¿no? Y vuelve en ese coche llorando, ¿no? El coche sirve para todo, ¿no? Y por eso preguntaba yo lo de su entidad como motivo literario. Sí, yo de todas formas, bueno, como el otro día estuvimos ya preparando un poco cambiando impresiones sobre el tema, yo decía, y quizá me equivoque, pero claro, como la literatura funciona tanto por inercia, le cuesta mucho incorporar el invento del coche porque claro, los clásicos no han hablado de coches, en ninguna obra de Shakespeare aparece un coche, y entonces cuesta mucho incorporar el coche, como en estos momentos está costando muchísimo incorporar el móvil o el iPad. Solamente en novelas muy desenfadadas, en la novela Pulp Fiction, inmediatamente entra el coche. Pero en la novela académica, en la novela seria, el coche tarda mucho en entrar. Entonces busqué precisamente casos pensé que seguro que en algún momento, por una cuestión de fechas de la Recherche du temps perdu, Proust tiene que hablar del coche. En algún momento tiene que aparecer un coche. No puede ser que aquella sociedad de París tan snob, en el vértice del siglo XIX-XX, no. Y efectivamente, en algún momento pues salen coches. Hay un momento en el que lo miran con un desdén aristocrático. Una señora, no me acuerdo qué, una de las señoras que salen en la novela de Proust, dice no, es inadmisible este aparato porque no se ha diseñado un vestuario para poder ir en coche. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo me subo yo a esto? Y en otro momento, esto ya menos superficial y menos frívolo, dice una cosa interesante, que es que, dice, antes uno llegaba a una ciudad en tren y el tren lo dejaba en las puertas de la ciudad y a partir de ahí tenía que ir entrando poco a poco. Dice, ahora en el automóvil, pues uno entra y llega al centro. Dice, esto es como si una persona llama a la puerta de una casa y se mete hasta el dormitorio. Esto no puede ser. Le parecía al coche un invento que iba a trastocar, y efectivamente nuestra visión de los viajes, de las ciudades, de todo, él lo percibe así.
Y luego, pues no sé, por ejemplo, en la literatura rusa, yo no se me ocurre que los personajes de Dostoyevsky nunca, no me los imagino cogiendo un coche, ni un taxi, ¿verdad? No. Y sin embargo, en cambio el tren sí, porque la literatura rusa nace con el tren y entonces la mayor parte de las cosas en Dostoyevsky los personajes van en tren continuamente y hay muchas escenas y muchos encuentros en el tren y anécdotas que tienen que ver con el tren y Ana Karenina, pues Karenina es el principio y el final, amor, ¿no? Sí, claro, coincide con este hombre en el tren y acaba suicidándose en el tren. En cambio el automóvil, pues y yo creo que deben ser los ingleses, ¿no? los primeros que incorporan. Ingleses y americanos. ¿Tú has visto algo de Joyce, ¿no? El cuento ese que... Sí. Bueno, ya que Eduardo ha hablado de Proust y de su vida al coche, yo pensaba en una imagen de lo difícil que a veces es salir de un coche. Pensaba en una imagen que es la de Raymond Chandler viendo bajar de un coche a Hitchcock, al que odiaba por motivos profesionales, y le describe como un gordo que intenta salir del coche como puede y lo maltrata tanto, y el propio Hitchcock se dio cuenta en ese momento de que lo maltrataba también con la mirada, que fue su venganza. Y me acordaba de esta imagen como contrapeso a la dificultad de la dama para entrar con un vestido apropiado del coche. Y muchas veces cuando bajo de coches, si alguien me está mirando, lo paso fatal, ¿no? Porque pienso que soy Hitchcock siempre, en este sentido. Y ya que has hablado de Proust, Kafka, porque también lo leí no casualmente hace 2 días, encontré una cita muy bonita. Acababa de leer una cita de Julian Grach, casualmente, no era con motivo de hoy, sino que me encontré con Grach, que hablaba de la añoranza de los sótanos y de la añoranza de los cobertizos, bueno, de lo que llamábamos las golfas nosotros. ¿Golfas? Sí, los desvanes, sí. No había oído las golfas. Se llamaban las golfas, pero son los desvanes. Para un niño los desvanes eran algo muy, evidentemente, un lugar de imaginación, igual que el sótano, un lugar de gran imaginación creativa. Y Grach lamenta la desaparición en la arquitectura moderna más contemporánea de estos espacios de ensoñación. Y curiosamente, después de haber leído este texto, di con un texto de Kafka que, como siempre, te sorprende. Kafka dice automóvil en Múnich y describe la lluvia y lo que él ve desde el automóvil en el que va con Max Brod por Múnich, y lo que ve es una perspectiva de sótano, con lo cual digamos que yo creo que anula el movimiento que tiene el coche. Es el sentido del coche, ¿no? El sentido del coche, sí. Por otra parte, no es extraño en Kafka porque él anulaba también, tenía una visión del cine que le disgustaba profundamente la rapidez de las imágenes, porque no podía captar los detalles, no podía captar la historia. En realidad, la rapidez de la imagen le contrariaba. De modo que quizás está ligada a esta visión que es alucinante, a mí me parece fantástico, perspectiva de sótano. Es como si el coche no se moviera. De todas maneras, por ejemplo, la literatura, concretamente la novela, recoge muy pronto, sobre todo la anglosajona, y tienes toda la razón, ese impacto del coche como icono literario, ¿no? Yo recuerdo tres motivos. Hay un libro que yo nunca leí, pero sí vi la película, de Booth Tarkington, por el que obtuvo el premio Pulitzer, el autor, que se llama Los magníficos Ambersons. Por supuesto, fue la película que hizo después Orson Welles. Los magníficos Ambersons cuenta en la película, y supongo que la novela también, ese primer momento de tierra de nadie entre que el coche pasa a ser algo despreciado, como, digamos, la gente de la Belle Époque hacía, Proust, etcétera, hacía con el coche, y el coche ya aparece como lo que va a ser, es decir, como una especie de explosión dentro de la sociedad americana. Y curiosamente, uno de los primeros autores que habla del coche con pasión, subrayando el aspecto, y es curiosísimo, el aspecto de libertad, de liberación que tiene el coche, es una mujer, es Edith Wharton. Edith Wharton, que
para la que el coche, ella se da cuenta que el coche va a ser un elemento importantísimo, luego lo recogerá años más tarde Virginia Woolf, para la liberación de la mujer. ¿Por qué? Porque escapan del ámbito, escapan de la mirada patriarcal, de la mirada familiar. Les permite huir del ámbito de la crítica, ¿no? Y eso es curioso también, esos primeros acercamientos de la literatura al coche, yo creo. Sí, también recuerdo haber leído, claro, porque ahora estuve hurgando por ahí a ver qué encontraba. Lo buscaba con malicia, no buscaba cosas donde sabía que el automóvil iba a tener un papel protagonista, como es, por ejemplo, en Chandler, sino en lugares insólitos. Y, por ejemplo, Henry James, que convive con los automóviles, él lo considera una cosa, pero vamos, incapaz. Vulgarísima. Porque él lo que quiere es que haya un coche de caballos y un señor. Eso, y lo que no es eso, pues le parece muy mal. En cambio, vi que Conrad, que claro, es mucho más joven, cuenta Formados For en sus memorias que en cuanto reúne un poco de dinero, lo primero que hace es alquilar un coche. Claro, no tiene dinero para comprarse un coche. En esa época es para unos pocos privilegiados. Lo primero que hace es, en cuanto tiene un poco de dinero, es alquilar un coche y ir a dar una vuelta. Y dice, caramba, qué bien va, qué deprisa vamos. Y siempre, claro, con muchos incidentes, porque son carreteras, no son carreteras, son caminos. Los coches siempre atropellan alguna gallina y luego ya pues devuelven el coche, pero han tenido ese momento de entusiasmo que, claro, un hombre acostumbrado a la navegación y eso, pues para él un coche tiene mucho sentido, aunque no creo que tampoco en sus novelas lo llegue a incorporar. Yo no lo recuerdo. Yo tampoco. No por eso es curioso lo que es personalmente para los autores el coche y lo que cuesta introducirlo en que sea una parte de la trama, ¿no? que tenga importancia como elemento de la trama, no como un detalle accesorio, sino como... por ejemplo, yo creo que Virginia Woolf sí lo... Me parece que Mrs. Dalloway... Mrs. Dalloway va en coche. Va en coche y es importante que vaya en coche, porque claro, es la forma de que una señora puede moverse por Londres sin tener que meter los pies en el barro y sin recurrir a los transportes. Y es un ámbito privadísimo, aunque vayas con el chofer. El chofer, sí, claro. en esas novelas y las películas que tratan de saber, el chofer es un elemento casi inexistente, ¿no? Nada que ver con la famosa choferesa, por ejemplo, que utilizó Camilo José Cela, no sé si recuerdan aquello, para su segundo viaje a Alcarria, ¿no? Una choferesa negra que salió en toda la prensa, muy espectacular, con muchas curvas. Me refiero a las curvas, no a la carretera, sino a la negra, y que le llevaba por todas partes, ¿no? El coche con chofer ya es, yo creo, que el elemento supremo del estatus, ¿no? Bueno, la negra la recuerdo muy bien. Tengo que decirte que en esa época él estaba escribiendo el diccionario erótico, ¿no? No lo recuerdo. Sí. Y lo escribía en Mallorca, pues lo escribían 6 negros. 6 escritores negros. 6 negros no afroamericanos. No afroamericanos. Algunos muy amigos míos, por eso puedo contarlo, porque realmente fue la primera vez que me enteré de que existían los negros en literatura. Los encontraba por los bares deshechos o por las noches, después del trabajo. Después él Cela pasaba lo escrito del diccionario, lo pasaba a su estilo, lo reformaba y de ahí la autoría. Pero bueno, eran 6. Pensaba en los Amberson, que es una sustitución de una clase adinerada por otra. Yo creo que es el drama este. En Cataluña yo lo viví de pequeño, la sustitución del imperio de lo textil por el imperio del mundo de la construcción, ¿no? Se produce esta sustitución. Y en los Amberson pues, está el padre de familia que no se da cuenta, o sí se da cuenta, a la manera del gato pardo de que el mundo está cambiando. De que está cambiando y que llega pues, el señor Ford, en realidad llega Ford, ¿no? Y
Me ha recordado una película, pasamos al cine, Leve Pecado, espero. Inevitablemente. Porque me ha recordado una película de Peckinpah, de la que, precisamente porque no puedo hablar del cine tanto, no recuerdo su título. Pero, en todo caso, es una película de Peckinpah, que es un hombre muy antiguo, muy anticuado en el oeste, que no comprende nada de lo nuevo. Y al final es muy simbólica su muerte, porque en el desierto lo arrolla un coche, porque no tiene noción de que los coches atropellan. Lo ve venir y tiene mucho tiempo para salvarse, pero lo atropella el coche y muere comentando que no sabía que los coches eran criminales. Es curioso, ahora que mencionas, como sin duda saben, en América, en Estados Unidos, el despegue del coche, de ese vehículo estrafalario, muchas veces denostado, digamos, por los que veían, por los que estaban muy aferrados a lo antiguo, despega a partir de 1908 con el famoso Ford T, pero no es hasta los años 20, que se llaman, curiosamente, los Roaring Twenties, y los años 20 rugientes, ¿no? Como los propios futuristas hablaban del coche cuando lo comparaban con la Victoria de Samotracia y esas cosas. No es hasta los años 20 cuando el coche no empieza a ser, donde la gente se incorpora, la gente más pudiente, al consumo masivo de coches. Es en los años 20. En Estados Unidos, por eso yo creo también que es muy distinto el desarrollo que tiene el coche en la literatura norteamericana que en la europea, incluido en el Reino, en Gran Bretaña. En Estados Unidos, además, el coche encaja muy bien con lo que se sabe de la mentalidad y el modo de vida americano. Individualismo, gusto por la movilidad, gusto por cambiar de sitio, en el sentido que tú a veces te has referido a ese bodleriano, irse de un sitio a otro, el coche como vía de escape, ¿no? Y una cosa que se ve en el cine y en las películas de entonces, podemos hablar del Gran Gatsby, que seguro que es un libro que a todos os gusta, es cómo el coche se transforma precisamente en una prolongación de la intimidad que uno no puede tener en casa, sobre todo para los jóvenes. Yo recuerdo, de repente, el coche empieza a facilitar y a propiciar los encuentros sexuales. La gente va al coche a hacer lo que no podía hacer en casa de sus padres, evidentemente, o no tenían dinero para hacer en los hoteles. Eso lo refleja la literatura y el cine, ¿no? Y si dan ustedes cuenta, esa especie de suplemento de intimidad que consigue el coche transforma también las relaciones sentimentales, contribuye a la liberación de las costumbres y también de la mujer, etc. El coche es un lugar también de sexo, ¿no? Pero tienes toda la razón en lo de que, claro, el coche en Europa, ya no digamos en España, entra mucho más tarde en la vida cotidiana de las personas. Y durante mucho tiempo el coche es un elemento, es muy costoso y por lo tanto solo tienen acceso los ricos y entre los ricos los aristócratas, que por definición son extravagantes, por lo menos en la literatura. Y claro, yo creo que no es hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando en Europa el coche se convierte ya en un elemento cotidiano e incluso la vida se concibe en función del coche. Nadie se plantea determinados trabajos, determinados lugares de residencia, de veraneo, si no cuenta con el coche. Entonces tiene que montarse la vida, es decir, el que se produce una inversión, es el que no conduce, como es tu caso, el que tiene que organizarse la vida en función del no coche, porque se entiende que todo el mundo dispone de un coche propio y a veces de varios coches por familia. Y entonces ya el coche sí que entra en la vida de las personas y ya puede entrar en la literatura. Y yo no, la verdad es que aún así yo creo que todos seguimos arrastrando un poco esa falta de ejemplos ilustres literarios que nos permitan incorporar un coche. Si hablamos de caballos tenemos muchos modelos, si hablamos de trenes y de barcos,
Pero si hablamos de coches, no tenemos muy pocos referentes literarios. Entonces, yo me he encontrado con la dificultad de situar escenas en coches, de que el coche sea algo tan normal como lo es el bar, estos lugares. No es lo mismo. ¿No? Pero fijaros en un ejemplo que ha salido antes, que yo creo que hemos comentado que a ti ese libro te encanta y que lo has vuelto a leer hace poco, ¿no? El Gran Gatsby. El Gran Gatsby no es que el coche sea el protagonista, pero si se lee, te darás cuenta de la importancia que tienen los automóviles en el Gran Gatsby. Todo el mundo conduce. Conduce el narrador, Nick Carraway. Conduce el matrimonio Buchanan, Daisy. Conduce un maravilloso e imponente Rolls Royce amarillo, Jay Gatsby. Todo el mundo conduce y la novela está llena también de extraños coches que pasan. Por ejemplo, pasa un coche de muertos. Es decir, que yo no digo que sea como... No es protagonista. Para que un coche sea protagonista tenemos que recurrir a la literatura fantástica, que luego lo haremos, si queréis. Pero sí que es motivo importante, ¿no? ¿No? Bueno, en Gatsby sí, porque el coche para él además es motivo de exhibición, de riqueza y de todo. Es decir, claro. Claramente hay un momento en que este famoso coche amarillo lo ve el narrador, que ve la llegada ostentosa de Gatsby. Aunque Gatsby, que es un personaje conmovedor, aún es más conmovedor no cuando muestra el coche a Daisy, sino cuando la tiene en su habitación con la presencia del testigo, del narrador, la tiene allí y le muestra las camisas que se ha comprado. Ese es un momento impresionante. El momento que va tirando unas camisas horrendas, todas nuevas que se ha comprado, para que ella vea que nada en oro, ¿no? Y ese es un momento parecido a la exhibición del coche, pero todavía más dramático, porque lo hace delante de ella directamente. Es que el coche está clarísimo también que es un icono fundamental de estatus. En España, yo he encontrado una frase de Ortega que tengo aquí, si la encuentro se la leo. Hay un artículo de Ortega que he leído estos días, Ortega y Gasset, quiero decir, nuestro filósofo de andar por casa. Entonces, una frase en un artículo del año 30, en donde él confiesa su absoluta pasión por el automóvil, es un loco del automóvil, y a la vez se queja de que en España, al contrario de lo que pasa en Inglaterra o en Francia o Alemania, que son los países que cita, el coche no se está utilizando como debe ser. Él dice dos cosas: para pasear y conocer las tierras, o bien para los negocios, para ir de un sitio a otro a negociar, sino que el coche solo se usa para fardar de él, para ir con el coche por el paseo y que te vean, ¿no? Y dice que en España, en el año 1930, el coche es para los señoritos. Es la visión que da Ortega en ese momento. El coche en España también, ahora se me está ocurriendo de repente, sí, esto no lo había pensado, pero por ejemplo, en la novelística española de posguerra, no de la primera posguerra, donde bastante tenían con buscar de qué comer y la novela pues va por otro lado, ¿no? Sino, por ejemplo, me refiero en la novela de los años 60, ya con el desarrollo, Juan García Hortelano, etcétera, Juan Marsé, el coche es un elemento, es un sueño al que llegar. Fijaros, en Juan Marsé, en Últimas tardes con Teresa, el pijo aparte, lo que le gusta es los coches deportivos, y se sienta en uno, va... Es un síntoma de estatus, de cosa que quiere la gente, ¿no? Sí, bueno, porque es exactamente lo que era en los años 60. Un coche deportivo era una cosa limitadísima, y ya no digamos para un proletario, para un lumpen como es el pijo aparte. Entonces, para él aquello le produce, tiene una sensación de imposible, más que de la chica, porque a ella la puede de algún modo... Eso me pasa por vehemente. De algún modo a una chica de una clase social muy superior siempre se la puede convencer, pero a un vendedor de coches no. Entonces él puede aspirar al amor de una chica
de la alta sociedad, pero a lo que no puede aspirar es a que le regalen un coche descapotable. Y ahí en ese aspecto sí entra el coche, ves como ya entra como protagonista de la... Yo creo que para entonces había bastantes automóviles ya funcionando por Sí. España, pero también cuesta un poco, ¿no? ¿Quién lo incorpora? Juan García Hortelano seguro que sí, pero Sí, por ejemplo Juan Benet seguro que no aparece la palabra coche Pero Juan Benet, que era toda otro de su los temas, obra. bastante tenía que confrontar su Daimler por el Sí, que no, paseaba no, por no, Madrid. no, otra cosa es luego hay que él- escritores fascinados con su coche. Sí, eso sí, personalmente sí, él tenía un coche y le encantaba su coche, estaba orgullosísimo. Pero en cambio los protagonistas de sus novelas no tenían coche. No tenían coche. Incluso en los años 30 el coche era muy corriente. Hace un par de años estuve... porque escribí una novela cuyo protagonista o coprotagonista era José Antonio Primo de Rivera y entonces, bueno, me interesé por cómo era la vida cotidiana en Madrid en los años 30. Y bueno, claro, pues, yo sabía muchas cosas de la política, pero no de cómo era la calle. Y realmente había muchos coches. Y la gente tenía coche y utilizaba el coche con una cierta normalidad, como parte de la vida. No había que ser un personaje excepcional para tener un coche. Por ejemplo, el coche de segunda mano era una cosa que funcionaba y me sorprendió, ¿no? Porque yo no sé por qué me imaginaba pues, un Madrid todavía con poco menos que con coches de caballos y algún... Y no, había muchos taxis, por ejemplo, era una cosa muy frecuente y había modas de coches, había marcas conocidas. De hecho, una marca de coches internacionalmente valorada era el Hispano-Suiza, claro, que era un coche de fabricación española, ¿no? Y eso, pero en cambio da la impresión que uno saca es que era un país todavía de cabreros y de tartanas y de ferrocarriles con mucho humo negro. Supongo que sería más en el ámbito de la ciudad, el coche. En el ámbito de las ciudades, sí, por supuesto, pero bueno, de ciudades, no solamente de las grandes ciudades, sino también de ciudades de menos población. También recuerdo haber leído, por ejemplo, hablando de cosas de Barcelona, me parece que es en el año 1917, muere un prohombre de Barcelona, que es Manuel Girona, banquero y promotor, y muere atropellado por un coche en una calle de Barcelona. Y entonces salen muchos artículos en la prensa por esas fechas diciendo de alguna manera se ha de regular la conducción de los automóviles, pero claro, como no debía haber muchos y habían ido incorporándose poco a poco a la vida urbana, nadie se había preocupado de decir cómo tenían que circular los coches y debían ir pues, por donde les daba la gana, en una dirección, en otra, dar vueltas en mitad de la calle, con la consecuencia de que, decían, este accidente, claro, un accidente que tuvo mucha resonancia porque fue un personaje importantísimo, pero no fue el único accidente. Ya está habiendo muchos accidentes y ahora este ya es el colmo y por lo tanto tenemos que regular la circulación en Barcelona en el año 1917. O sea que debía ser ya un problema incluso y había ocasionado varias muertes por accidentes de circulación. O sea que yo creo que la descripción que hace la literatura de la vida
de la vida individual y de la vida colectiva va atrasada con respecto a la importancia que tiene el coche en la vida de las personas, en la vida de las ciudades, en los transportes, en fin, en la Primera Guerra Mundial, pues los soldados franceses acuden al frente en taxis de París, porque no hay transporte militar suficiente, lo cual quiere decir que París tenía una flota de taxis suficiente como para transportar al ejército francés hasta el frente, ¿no? Y sin embargo, Proust está todavía pensando que no sé qué ponerme para subir al coche, ¿no? Esto es interesante, yo creo. Bueno, hay muchas cosas aquí. Primero, en tu intervención última ha aparecido Ortega, y decir que Ortega Gasset tiene un texto que recomiendo enormemente, que se titula La estética del tranvía. Es espléndido, no sé si lo conocéis, pero habla de cómo el hombre español sube al tranvía, y lo primero que hace es mirar cuál de las mujeres que hay en el tranvía es la más guapa, la mejor, ¿no? Y a partir de esta banalidad, banalidad o no, lo lleva a una reflexión sobre la estética, de que la estética en definitiva funciona por el gusto subjetivo y personal de cada uno, y termina en 4 caminos, donde el tranvía se desvía en 4 caminos, y ahí son los caminos que puede tomar el lector. Este es un texto magnífico, no me extraña pues que hablara de coches. Juan Marsé y la famosa portada de Últimas tardes con Teresa, que en la película de Gil de Viedma a Marsé creo que le molestó incluso. Había una escena bastante, para él, inverosímil, y para mí, desde luego, que para Eduardo seguro también, es decir, que llevaban a Marsé, al Marsé del film, a ver cómo se hacía la foto. En compañía de Gil de Viedma acompañaban al fotógrafo para la portada de este libro de Seix Barral, ¿no? Cuando en realidad todos sabemos que nosotros, a los escritores, normalmente no nos llevan a ver cómo hacen las portadas, ¿no? Y era una sensación de inverosimilitud. Igual, de la misma forma que yo en esta película de Gil de Viedma tenía un papel, casi nadie lo sabe, pero yo era reportero de Oído un Boccaccio, que era una sección de la revista Fotogramas. No me conocía nadie en Barcelona, yo tenía 18 años, y iba a oír literalmente, el tema de la sección era Oído un Boccaccio, iba a escuchar lo que decían en la barra, Terence Moix, Gil de Viedma, ninguno de ellos me conocía. ¿Te pagaban las copas, además? No he conocido de nada, yo literalmente... No, que si te pagaban en Fotogramas las copas. No, tenía 50 copas gratis que tomaba cacaolat con vodka, porque estaba haciendo la transición de los Amberson. Es decir, en realidad me gustaba el cacaolat, pero trataba de incorporarme a la vida moderna del vodka. Estaba ese medio camino. En la película, el que hace mi papel de reportero va con un blog y anota, cuando a mí jamás se me hubiera ocurrido esto, porque naturalmente era un desconocido que escuchaba lo que decían para luego reproducirlo, hasta que finalmente la gente supo quién era, pero me dedicaba a espiar literalmente, haciendo caso del título de la sección, ¿no? Que era Oído en Boccaccio. Boccaccio era una discoteca de ahí. Otra cosa, se ha hablado también de Estados Unidos, donde el coche tiene se llega antes, y es cierto lo que decías ahora. En realidad yo estaba pensando que lo que ocurre en España, que sí que habían coches antes, muchos, es que se ha transformado la televisión con sus reportajes sobre el mito del 600. Yo creo que lo hemos visto tanto en los años 60, cuando se transforma la sociedad, la clase media española, y aparece el 600. Yo también debuté en un 600 en todos los sentidos. Bueno, pues... Luego explicas eso. No. No. Pero, o sí, ya veremos. Pero, en todo caso, digamos, el mito del 600 y los continuos reportajes que han hecho, ha hecho que nos olvidemos de que había coches antes, evidentemente, y muchísimos. Y también recuerdo en esa época, en el año 73, haber ido con mucho miedo a Polonia, porque era miedo a lo desconocido, porque significaba atravesar el telón de acero, el famoso telón de acero. Y cuando llegué a Varsovia tenía la impresión de que había cruzado el telón de acero, y por lo tanto
todo lo que ocurría me llamaba mucho la atención. Pero me llamó la atención el aeropuerto porque había un automóvil y había muchísima gente mirando ese único automóvil. Entonces, ¿qué ocurría? Pues que allí había muy pocos coches en la Polonia comunista del 73 y por lo tanto el coche único era ambicionado por muchísima gente. Mientras que decía Rodríguez en una entrevista sobre la teoría de los años, recién salidos del mayo 68, Rodríguez decía que esta crítica que se hacía a la sociedad del consumo era para él muy absurda porque se criticaba el consumo, cuando en realidad una forma de acabar con el consumo era hacer no un coche, sino millones de coches, de forma que sobrara, como ya empezaba a pasar en Estados Unidos, que cuando se te estropeaba una rueda cambiabas de coche simplemente. Es decir, no darle importancia al coche, que era lo que ocurría en Estados Unidos, mientras que en el país del este se le daba una importancia enorme porque era algo que no se tenía. Y por lo tanto eso demuestra lo relativo de todo, ¿no? Es decir, que en definitiva... Es que luego relacionado con ese digamos, símbolo de estatus, también está durante mucho tiempo la gente que se lo puede permitir era de buen gusto cambiar de coche cada 5 o 6 años, es decir, volver a coger un coche. Yo creo que una de las cosas que ha hecho, por lo menos entre las clases medias, esta estupenda crisis que estamos padeciendo es que los coches van a durar mucho más, supongo, ¿no? Sí, claro. Yo creo que tendrás que vivir con ese Volvo muchos más años. Sí, no tenía la intención, después de lo que me costó, no tenía la intención de deshacerme del pronto, salvo que haya alguna oferta interesante y entonces en este mismo ambiente. Y me vuelva a comprar aquel 600 submarino que ahora debe estar baratísimo. Porque otro problema de los coches, claro, es el consumo de combustible, que durante mucho tiempo fue muy barato en la mayoría de los países. En Estados Unidos no tenía ni siquiera valor, con lo cual pues, los coches eran enormes, consumían muchísimo, porque realmente valía muy poco dinero. No era un dinero que uno tuviera que presupuestar la gasolina que consumía un coche, aunque consumiera muchísima. Pero incluso en Europa yo creo que el consumo de gasolina no era muy importante, salvo para el que se dedicaba al transporte o para el que viajaba sistemáticamente. En cambio, pues, a partir sobre todo de la famosa crisis del 73 y luego ya de una manera progresiva y siempre cada vez corriendo más que el resto del aumento de los precios, el precio del combustible, de la gasolina y ahora ya también del diésel, ¿no? que es algo que hace que, por ejemplo, que se valore más a veces en un coche su consumo que otras prestaciones, que su velocidad, su estética o lo que sea, y ahora pues el coche eléctrico, en fin. Y bueno, pues veremos qué sucede con el futuro del coche como objeto sentimental. Claro, como objeto económico, industrial, pues eso también veremos lo que pasa, pero como la relación que hemos tenido con el coche como objeto de deseo, que claro, y que me imagino además que en Estados Unidos va por un lado y en el resto del mundo occidental va por otro, porque efectivamente antes de la guerra española y de la guerra mundial, el coche tiene una presencia en la vida de las personas bastante normal, y después con la posguerra vuelve a ser un objeto de privilegiados, con unas carreteras muy deficientes, etcétera, etcétera. Y claro, la aparición del 600 es una segunda, es una resurrección del coche, que ya había existido, pero que desapareció. Desapareció como objeto al alcance. Había unos sucedáneos de coche, como el biscooter, que yo todavía recuerdo haber utilizado. Claro. El biscooter. Una vez iba con un amigo en un biscooter, íbamos a una gran velocidad y nos adelantó un ciclista y nos dimos cuenta de que estábamos yendo muy despacio.
pero había con tanto traqueteo y tanto ruido que nos parecía que estábamos en un Fórmula 1 y se aparcaba con la mano. Sí, prácticamente con la mano. No, prácticamente no tenía marcha atrás. No. Con lo cual había que eso ponerlo cerca y entonces... Yo lo que recuerdo es que tenía como un motor de moto, ¿no? Como de moto era. O de cafetera, no sé, era una cosa muy, muy rudimentaria. Pero bueno, eran 4 ruedas y andaba. Y una silla que te lleva a los sitios, esto es un gran invento. Entonces eso, bueno, y podías además llevar algún paquete a otra persona, en fin, una persona que no pudiera valerse, pues cumplía las funciones del coche de una manera bastante precaria, pero eso cuando había que aparcarlo, pues había que ponerlo al lado del hueco y entonces, y si iba una persona sola, pedía ayuda a algunos transeúntes, de por favor, si pasaban unos chicos jóvenes, de por favor, ¿me ayudáis a aparcar? Sí, no faltaría más. Bueno, formaba parte de la solidaridad de los pobres. Y de 1, 2, 3, ¡pum! Y se ponía el coche. Gracias, nada, ¿no? Y todas las manos muy sucias, Dios, no pasa nada. Y bueno, claro, pues eso, el cine sí lo ha recogido. El cine costumbrista español de aquella época, que era una gran época del cine español, ahí sí que el coche aparece en las películas de Tony Leblanc y de Pepe Isbert, de taxistas madrileños y no sé qué. El coche es protagonista, pero solo a un nivel muy popular, ¿no? Es curioso. En cambio, la literatura, pues no. La literatura francesa también pienso en esa época, ¿no? Es como si yo no me imagino a Sartre incluyendo el coche en uno de sus personajes tan atormentados y además encima buscando aparcamientos. Es que además hay un problema con la palabra, porque yo no me gusta utilizar la palabra coche, es decir, automóvil sí. Pero automóvil tiene aire, es una palabra que realmente... Pero la palabra coche en sí, entonces a veces es como la palabra televisión, que ha costado tanto de ponerla porque realmente tiene algún problema. Y la palabra coche en sí es fea, la verdad, automóvil. Eso también. Y el hecho de que en el ámbito hispano haya tantas palabras para el coche, que se llame el auto, el carro, la guagua, y al final dices, bueno, claro, me estoy limitando mucho si pongo coche, porque sí, aunque todo el mundo lo entiende, como todo el mundo entiende que el carro en Cuba no es de tiro de caballos, sino que es un coche, pues eso mismo ya hace que sea un personaje con distintos nombres, ¿no? Eso lo hace sospechoso. La traducción de Cabrera Infante del cuento de Joyce, que antes ha surgido un momento, el coche es un carro. Y es una traducción muy cubana de Joyce, muy curiosa de leer ahora. El cuento se llama Después de la carrera. Después de la carrera, sí. Es de 1904 y ahí cuenta algo que casi parece también muy actual, porque son irlandeses a los que les engañan con la idea de riqueza, por lo tanto tiene algo de Unión Europea, de cuestiones de este estilo. Y entonces es un joven nuevo rico que hace amistades en Oxford, que le llevan a París y a otros lugares, y ahí conoce a gente maravillosa porque tiene dinero y los lleva, y pierde en el juego mucho dinero porque no se da cuenta de que un irlandés es menos para ellos. De alguna forma le meten dentro de la historia del dinero y de los carros, y para simplemente hundirlo, ¿no? Ahora, un poco también yo retomando cosas que estamos diciendo aquí, el otro día le escuché a la ministra de Fomento, cosa que me sorprendió, porque con la que está cayendo, que se preveían este año una producción de 2 millones de vehículos. Parecía, quiero decir que comparando esto con la época esa que estamos hablando de los años 50, 60, del 600, etcétera, me parece una cosa sorprendente, incluso ahora mismo con la que está cayendo. Sí, no, a lo mejor la mitad son biscooters. No, exacto. Una de las cosas, yo creo, fíjate, estaba pensando ahora que aparte de la particular idiosincrasia norteamericana, estadounidense,
ese gusto por individualismo, ese gusto por la frontera, el jinete se ha convertido en un automovilista de alguna manera. Eso se ve muy claramente en la novela de Kerouac, ¿no? en La carretera, pero muchas más. Pero la importancia que ha tenido el coche en Estados Unidos es también que ha sido un primer elemento, en mi opinión, de torpedo al estado de bienestar, paradójicamente. ¿Qué ha ocurrido? En Estados Unidos todo el mundo tiene coche. Y a partir de los años 50 ha habido un desmantelamiento absoluto de la antigua red de ferrocarril, de la antigua red de autobuses. Como no estés, yo que no conduzco, en Estados Unidos, si tengo que trasladarme de un sitio a otro y no puedo ir de copiloto de nadie, estoy perdido. Es decir, yo recuerdo que leyendo las memorias de Jaime de Salinas, de la gente esta que después de la guerra fue a Estados Unidos, a Middlebury, etcétera, ellos se refieren a cómo llegan a los sitios en tren. Ahora es imposible. La ley esa de Eisenhower del año 56, que creó las grandes autopistas, fueron ya el desmantelamiento y se hizo por presiones de los grandes fabricantes de camiones, etcétera, ¿no? Y a mí me ha parecido eso una pérdida de transporte público. Pero bueno, aparte de esto, yo lo quería preguntar hace tiempo a Enrique. En tus novelas hay lo que yo llamaría gente experta en fugas. Entiéndame antes de enfadarte. Experta en fugas significa que se van de los sitios o bien físicamente o bien mentalmente. Yo creo que el coche, como motivo literario, también, decía antes, es un elemento de escapar de los sitios, o sea, de escapar. Antes os ponía el ejemplo, por ejemplo, escapar por muchas razones: escapar por aburrimiento, escapar de la familia insoportable, de los hijos que chillan, del marido, de la mujer, tal, pero también escapar de la policía. Recuerden ustedes, por ejemplo, hay muchas películas, no hay ninguna como Bonnie and Clyde, para entendernos en literatura, pero en películas sí. Escapar también de la opresión de una pequeña ciudad, escapar, por hablar de autores que no sean necesariamente norteamericanos. Por ejemplo, Irene Nemirovsky, en esta novela que se llama La suite francesa, hay una cosa que a mí me impresiona mucho, que es ese momento en 1940, cuando están los alemanes entrando en París y todas las familias se meten en coches y se lanzan a la carretera para huir de eso. Es decir, el coche como elemento de escapar, y también de escapar de muchas situaciones, del hambre, como por ejemplo en Las uvas de la ira, ¿no? Bueno, Pessoa escapando con el Chevrolet. Exacto. El poema al volante del Chevrolet por la carretera de Sintra. Cuando voy de Lisboa a Sintra, quisiera estar en Sintra, y cuando estoy en Sintra quisiera estar en Lisboa. Precisamente hay alguien que escapa, pero que cuando escapa entiende la inutilidad de la escapada porque quisiera estar en otro lugar. Bueno, en todo caso escapa todo el rato, es al revés. Claro. Que quiere escapar todo el rato y nunca está suficientemente escapado. La idea de escapar de la provincia. Escapar de la provincia, que, bueno, vivida en Barcelona cuando tenía 15, 16, 18 años. Acabábamos todos por la noche, bueno, no es que fuera una costumbre habitual, pero había noches que acabábamos en aquel lugar del puerto que tú conoces muy bien, que era el único lugar de todo el puerto que se veía al mar. Se veía un trozo de mar, que era donde salían las golondrinas, unos barcos absurdos que daban una vuelta al puerto. Pues acabábamos, el límite de la noche y el límite de la escapada era ese trozo de mar mínimo, que era como una barrera que terminaba ahí, o bien íbamos a la estación de Francia para tomar un tren y marcharnos del país, pero el tren jamás salía. El tren no salía porque siempre llegábamos antes del horario, en fin, y jamás escapábamos camino de Francia, en realidad era la fuga. Bueno, el poema de Pessoa para mí es lo mejor que he leído sobre automóviles. No solo es lo mejor que he leído, sino que además lo he considerado siempre mi poema preferido. En el Festival de Paraty de Brasil, al que he acudido 2 veces, hay una reunión de escritores, 8 o 10 escritores, de su página favorita. Y yo siempre, pudiendo escoger muchas páginas, pues decidí, ya que estaba en Brasil, elegir un autor en lengua portuguesa y elegí esta página de Pessoa. Y me he hecho incluso un especialista en leer ese poema en público. Llevo ya tiempo. ¿No te lo habrás traído?
No, porque no pude decírtelo por teléfono, si no estaría aquí con el poema. Pero es un poco largo de todos modos. Pero en todo caso, disfruto leyéndolo. Es un poema que soy capaz casi de llorar leyéndolo porque me emociona, es un poema que me encanta. O sea que en este sentido me reconcilia por completo con el automóvil. ¿Qué os parece si hablamos un poco también, es que es un tema, en fin, que habrá que tocar, de sexo, literatura y automóvil? Bueno. Yo no voy a hacer un catálogo de no sexuales. No necesito apuntes autobiográficos necesariamente, sino enfatizar esa cualidad del automóvil también como facilitador de los encuentros sexuales, ¿no? Eso que decíamos antes, ¿no? Sí, no, eso es obvio y era uno de los motivos por los que todos queríamos tener un automóvil, porque no solamente nos iba a dar una gran libertad de movimientos, sino que un tipo determinado de movimientos también nos lo iba a propiciar. Luego, si he de hablar por mi experiencia, no salía a cuenta la compra de un automóvil para esto. Y además, claro, en un 600, pues la cosa era complicada. Pero sí, en cambio, el que tenía un coche, pues podía ligar con más facilidad. Era una cosa que no todo el mundo tenía. Yo la verdad sí, cuando lo tuve ya lo tenía todo el mundo y no llegué tarde porque no tuve dinero antes, pero vamos, sí el coche tenía un componente. Aparte de que hubo una época en la que, recuerdo, luego se pasó solo, sin que nadie, creo yo, destruyera el mito, que era que el coche tenía un componente fálico, ¿no? Que el hombre consideraba que el tamaño y la potencia de su coche era un reflejo o un sustituto, ya no me acuerdo muy bien de la teoría. En mi caso, insisto en que con mis 600, además sumergido, pues quizás sí que era un símbolo de todo lo demás, pero literal. Y había también el cambio de marchas. El cambio de marchas también había una teoría sobre el cambio de marchas. Había teorías. En esa época sí, había teorías. Todo se interpretaba bajo este prisma. Sí es verdad que había entonces un orgullo que yo creo que sigue existiendo, pero silencioso, que era mi coche es el más rápido, a mí no me adelanta nadie. Y la clásica frase de he tardado en llegar 1 hora y 22 minutos, cuando todo el mundo sabía que ese trayecto solo se podía hacer en 2 horas. Pues lo acabo de hacer en 1 hora y 22 minutos. Como no había testigos, pues no me ha adelantado nadie. No me ha adelantado nadie. De Barcelona a Madrid no me ha adelantado nadie. Ahora la gente le gusta correr, no deja que la adelanten, hace las cosas de siempre, protesta y dice, pero ya esta especie de arrogancia de no me ha adelantado nadie, porque ya se ve que es un poquito ridículo. Sí que ha habido, por ejemplo, ya que estamos entrando en no tiene nada que ver con el sexo, en el sentido en que hemos empezado hablando de él, pero sí en el sentido literal, las mujeres, la incorporación de las mujeres al volante. Cuando yo empezaba a conducir, las mujeres no conducían, no sé por qué, pero no conducían, les gustaba con locura, les hacía muchísima ilusión a las chicas de mi generación, les hacía tanta ilusión como a nosotros. Veían más difícil la posibilidad de llegar a tener un coche porque veían difícil la posibilidad de tener un trabajo remunerado que les permitiera, primero, que fuera permanente, porque había otra concepción del destino profesional de las mujeres, que cambió enseguida, pero que entonces todavía existía.
y las pocas que llegaron a conducir pues eran objeto de vituperio, ¿no? Siempre, ya se ve, claro, una mujer al volante, un peligro. Y entonces se esforzaron todas en conducir muy bien. Y en estos momentos conducen muchísimo mejor que los hombres. Todos los hombres de mi generación, incluido yo mismo, preferimos que conduzcan nuestras mujeres, pero conducen mucho mejor. Yo llevo este coche tan maravilloso que tengo, está lleno de abolladuras. Me las he hecho todas en el parking, ¿no? Con las columnas ya están reducidas a la mitad, me las he ido llevando, y las mujeres jamás he visto una mujer que en un aparcamiento, ¡pam!, este ruido que se oye y uno va a ver y hay un hombre mirando allí a ver lo que... Pues esto las mujeres nunca conducen muy bien, tienen muchos mejores reflejos y son causa de muchos menos accidentes que los hombres. Se ven implicadas como conductoras en muchos menos accidentes que los hombres, y eso fue una de las conquistas de la mujer, una conquista no solo material, sino de su autoestima, de llegar a ser buenas conductoras precisamente porque ya era un tópico y se ridiculizaba. Y eso yo creo que es un fenómeno social y personal de la segunda mitad del siglo XX y principio del XXI, muy interesante, y en el que el coche ha jugado un papel importante. Pero todavía creo que quedan algunos conductores que ante una maniobra extraña de otro coche, mujer tenía que ser, y entonces se produce esta situación tan ridícula, que es que todos miramos hacia esa supuesta mujer y aparece un hombre encogido. Esto ya es lo más habitual últimamente, ¿no? De todas maneras, por ejemplo, en el asunto de las mujeres conductoras, no, yo creo, para empezar, si miro a mi alrededor, insisto, como les decía antes, yo nunca he conducido, pero he ido con muchos conductores. Y entonces, yo creo que para empezar las mujeres tienen una relación menos pasional en todos los sentidos y menos posesiva respecto al coche y también en la literatura que los hombres. Es decir, yo en cambio he conocido a muchos hombres fanáticos del coche, que lo pulen, que lo limpian, que lo quieren. Bueno, la novela ha reflejado eso en su sentido más perverso. Por ejemplo, Stephen King, que es un hombre que adora los coches, ha conducido cientos de coches, se ha pegado a accidentes monstruosos y está a punto de la muerte, escribió una novela que se llama Christine. No sé si ustedes la han visto, o a lo mejor la película que hizo, ¿era Cronenberg? Sí, David Cronenberg. David Cronenberg. La película se llama Christine. Christine, ¿quién es Christine? Christine no es una mujer, es un coche. Es un coche, es un Plymouth del año 54, que de repente, en la novela y en la película, por supuesto, que el protagonista ve en una especie de desguace hecho polvo. Y el protagonista, que es un chaval joven, manitas, etcétera, de repente siente una especie de pasión por el coche, ¿no? Y decide arreglarlo, restaurarlo, pulirlo, y aparece un coche de estos ya por fin arreglado, maravilloso, el Plymouth precioso y tal, no sé cuántos. Lo que no sabía el chico cuando empieza a arreglarlo, y el espectador el lector hasta que empieza a verlo, es que ese coche está dotado de ciertos poderes sobrenaturales. Entonces está tan agradecido al chico que le ha cuidado, que de repente entre el chico y el coche surge una especie de pasión, de amor, hasta tal punto que el coche empieza a defender al chico, asesina por el chico y se convierte en un coche asesino. El cuento, la novela no es ninguna tontería. Dentro de Stephen King es una buena novela muy bien construida. Y Stephen King repitió 10 o 12 años más tarde con otra novela que esa no leí yo, pero que en castellano se llama algo así como El Buick, no sé cuánto, es un coche perfecto, que también cuenta un amor pasional entre el propietario del coche, otro varón, y el coche. Eso sería impensable en el caso de las mujeres. Yo creo que las mujeres tienen con los coches relaciones mucho menos... Es cierto, sí, vamos, no voy a hacer una estadística porque no tengo tantos elementos de juicio, pero sí es verdad que las mujeres, a mí me da igual la marca, me gusta que vaya bien. Yo si me tocara la lotería igual me compraba, a pesar de las apoyaduras y todo, igual me compraba un Maserati, un Aston Martin, porque realmente me gusta mucho como objeto.
Y en cambio las mujeres a mí me da lo mismo, me gusta que sea práctico, que sea cómodo, que sea fácil de aparcar, y esto es lo que tenga sitio para poner el bolso. Lo que dicen todas las mujeres, pero en cambio cuando se sientan al volante quieren hacer un buen papel. Y lo hacen, ¿no? Porque pues, todo es cuestión de proponérselo. En cambio es verdad que no tienen con el coche. Por ejemplo, ahora que estamos invadidos por la publicidad de la película de James Bond, exacto, los coches de James Bond, Carece y eso de sí, pasión, eso es claramente masculino. eso es James Bond tiene unas mujeres estupendas y unos coches igual de estupendos que hacen la misma función, ¿no? Pero esa parte de yo creo que está dirigida al demostrarlo. espectador, en el caso de las películas de James Bond, porque en las novelas de Ian Fleming no está eso, No. pero en el caso de las películas está dirigido a esos coches maravillosos, el famoso Aston Martin, etcétera, está dirigido a un público claramente masculino. El otro día también, trabajando un poco así para esto, consulté en Wikipedia y hay una sección de Wikipedia en inglés que se llama Vehículos de James Bond, que es impresionante, o sea, todos completamente descritos, no sé qué. Yo creo que a una mujer eso le interesa muy poco, es decir, no sé si... Pero yo creo que sí. Que me atrevo a hacer de sociólogo y decir una tontería, pero lo voy a decir. Todos estamos... Para eso estamos aquí. Primero, una cosa, lo de Cronenberg, la película de Cronenberg, la que dirigió es Crash, no la que no Christine, que Christine desconozco el director. Pero por si acaso hay cartas al director, vamos a evitar. Me acordaré quién era el director. No, digo que yo creo que la mujer está muy tranquila con este signo de poder del coche, porque ha sido sustituida por el mando de la televisión. Puede ser. Pero bueno, es una especie de... Es muy discutible, como ya he avisado. Pero quizás ha volcado sobre eso su mayor signo de poder. ¿Se os ocurre algo más sobre esto? No. Me habéis dejado hablar muy poco de sexo y coche, de verdad. No, bueno... Estoy un poco resentido. Es que tengo la teoría de que incluso el interior de los coches en los años 20 tuvo que ver con eso, con que se había convertido en una especie de habitación para los encuentros sentimentales y tal. Yo creo que, por ejemplo, el asiento abatible no era para que la gente durmiera, precisamente. Yo recuerdo también la calefacción tenía mucho que ver con el tiempo que pasabas dentro haciendo tus cosas. El coche de repente se hizo como una habitación, poco a poco el coche se iba con cromados, con cosas muy bonitas, con una radio. Era como el sitio que hubieran querido tener los jóvenes en su casa, pero sin el riesgo de que le vieran desde fuera. Y otra cosa más, a pesar de que a ti te gustan los coches descapotables, durante los años 20, 30 y 40, la mayoría de los coches se llaman sedanes. Sí. Eran capotados, digamos, sí, precisamente porque eso también evitaba un tipo de mirada, ¿no? En fin, no quiero proseguir por aquí porque veo que no... No, bueno, yo lo puedo contar. Por ejemplo, en los años 60, me acuerdo, yo tenía 16 años, descubrir en un pueblo de veraneo muy aburrido llamado Aiguafreda. Traducción agua fría. Recuerdo haber descubierto ahí el signo de poder que significaba, éramos 40 o 50 veraneantes de mi edad, de 16 años, cómo todo se movía a través de 5 o 6 coches y que los que mandaban y organizaban todo eran los 5 o 6 jovencitos propietarios de esos coches. Digamos que me he acordado de esto porque pienso, en perspectiva del tiempo, que aquella Aiguafreda era una reproducción en miniatura del mundo de Rebeldes sin Causa. Era exactamente, no lo sabíamos entonces, pero yo lo veo clarísimo, que había ido a parar a Aiguafreda, ese mundo. Ese tipo de cosas. Ese signo de poder. Tiene también como rito de paso el coche, tiene mucha importancia las competiciones entre los chavales en coche, sobre todo en el cine americano, Rebeldes sin Causa y muchas más. Y también como signo de poder que yo recuerde muy claro es el viaje que hice de Barcelona a Sevilla con un amigo que había comprado de tercera o quinta mano una limusina. Y cruzamos La Mancha con la limusina, que es una sensación memorable, para mí inolvidable. Cruzábamos La Mancha y pasábamos pueblos de La Mancha, los atravesábamos con la limusina, con una especie de sentido, yo tenía también, de estar fuera de los lugares por los que cruzábamos, porque era un mundo en sí, la limusina.
Y recuerdo haber parado en Cuenca a comprar tabaco y el estanquero, al vernos con la limusina, era para comprar un sello para unas cartas, y me ponía el sello él mismo porque creía que yo era un representante del general Franco o algo parecido. Ese viaje con limusina lo quiero decir porque antes quería contar porque ha aparecido el biscúter, pues vayamos del biscúter a la limusina, ¿no? Después en Sevilla acabamos con una cuadrilla entera de toreros, una cuadrilla de un torero, todos dentro de... porque cabía una cantidad de gente enorme. Y no digamos la parte de ensueño erótico, sexual, que permitía una limusina con ese espacio. Ahora que hablas de limusina... Porque digamos que había mucho espacio. Ahora que hablas de limusina, sí. Me acuerdo que tu editora ha publicado un libro, vuestra editora ha publicado un libro estupendo, que es una novela de Don DeLillo, que se llama Cosmópolis, que es un viaje en limusina por Nueva York en busca de un peluquero, que es una novela estupenda. La limusina también es un objeto... Anda, el director de cine que no me acordaba se llama John Carpenter, por cierto. Y en cambio esa película también la hizo Cronenberg, Cosmópolis. Y luego la hizo, sí, Cosmópolis la hizo... Bueno, señores, pues, ¿quieren ustedes hacer una pregunta o dos? Por allí. Hay dos preguntas, una por ahí. Autopista del Sur, ¿no? El cuento de Cortázar, ¿no? Sí. Que es un poco la paradoja del coche. Claro, es el atasco. Claro, eso lleva a una reflexión que, así muy general, que quería ir a la línea de flotación de esta sociedad que hacía el otro día Gamoneda, el poeta Gamoneda, ¿no? Decía que, bueno, pues que no se trata en esta crisis ya de hacer manifestaciones, ni de cambiar de partido político, ni de votar, sino que había que cambiar de forma de vida, ¿no? Y él atacaba directamente al coche. No sé si la leísteis. Decía, no, yo no pues lo que él nunca había tenido coche y que él pues abogaba, por supuesto, por la bici y por andar y por vivir en entorno natural. Y bueno, y que creía que había que ir por ahí para pensar en el futuro. Por supuesto que proponía también, en fin, hacer boicot a las grandes extensiones, y así pues salvarnos de la escasez de petróleo y todo eso. No sé si leísteis eso y lo queréis comentar. Sí, yo la verdad es que no, algo recuerdo haber leído de él. Me pareció una idea bonita, pero muy utópica. Yo creo que es imposible prescindir del coche, que se puede usar de otra manera, que tenemos que hacer, pero que tendríamos que ser muchos menos y mucho más ricos para poder vivir todos sin coche. El coche es una necesidad de la vida moderna, como en su día lo fue el caballo y el carro y lo es muchos objetos que pueden parecer de lujo porque se han de comprar y son artículos de consumo, pero es imposible vivir sin estos. Y yo no sé, por ejemplo, cuán rico habría que ser para poder vivir sin tener una nevera. Quiere decir, tener unos proveedores constantes de productos alimenticios. Claro, el consumo no es malo per se, depende de lo que se consuma y de cuánto se consuma. Yo creo que lo que ocurre es que, bueno, claro, Estados Unidos y América en general, pues son países que han incorporado enseguida a su desarrollo y a su expansión interna el coche. Las ciudades ya se montan contando con la existencia del coche, de la misma manera que las ciudades europeas antiguas se hacían contando con la existencia del caballo y las cuadras que luego se reutilizan como para otras cosas, pero claro, pensar que puede haber una sociedad, entiendo el pensamiento de Antonio Gamoneda, pero me parece muy poco realista. Somos muchos. No hemos tocado muchos temas
Porque al hilo de este está también, por ejemplo, las personas que tienen una edad, por ejemplo, pongamos a 20 años, a las que no les quieren renovar ya el carnet y que lo viven trágicamente, porque está enlazado con la idea de muerte también, ¿no? Y de alguna forma ese es algo que pasa desapercibido, pero que va ocurriendo cada vez más, puesto que la edad se está prolongando, la media de la edad. Yo, por poner a mí me ha gustado la cita de la autopista del sur, para mí uno de los mejores cuentos del Cortázar Maduro, porque el cuento se desarrolla en un gigantesco atasco. De alguna manera inspira después a Godard la película Weekend. En realidad un atasco es la negación del automóvil, la negación de la velocidad, la negación de la individualidad. Todo el mundo te ve, no te puedes mover, etc. Y me gusta la idea esa del atasco como negación del automóvil. Por ahí alguien quería preguntar algo más. Sí, por favor. Se oye poco. Si quiere, vamos allí y nos lo dice al oído. Sí, bien, la tecnología ha hecho... No, pero presto mi micrófono al... En fin, bueno, buenas tardes. Si es un problema lo paso, ¿no? Bueno, vamos a ver. Bien. En primer lugar, muchas gracias por estas sesiones, porque realmente he seguido desde el primer día y pues ha sido tremendamente interesante oír a todos ustedes. Sí hay una ausencia, me atrevería a decir, porque noto que hay como una búsqueda de la relación de la literatura y el automóvil, como ha dicho el escritor Mendoza, realmente investigando a ver cómo podía sacar. Yo creo que hay una ausencia en estos días, la he notado, que es la literatura en relación con el deporte del automóvil en una época que era realmente casi épica. Es decir, no ganaban las marcas tanto como los corredores, no arriesgaban tanto los deportistas como entonces. Y sí hay una literatura, donde hay, pues, en fin, no creo que sea tiempo de citar, pero sí hay una literatura que hace una gran referencia al deporte del automóvil en sus épocas, llamémoslas heroicas, muy en relación casi con el inicio del automóvil, donde había pues carreras como Madrid-París, donde eran tremendamente peligrosas y hubo que suprimirlas, pero sí había toda incluso una poesía en todo lo que era el deporte del automóvil. Y además no era una poesía solamente, sino que valía para el resultado del desarrollo técnico posterior de los automóviles de serie. Luego, esta valoración entre deporte, épica e industria creo que no ha sido suficientemente tocada, pero en fin, no me toca a mí decirlo. Muchas gracias. Tiene usted razón, seguramente. Pero... Esto abre también a la muerte de Isadora Duncan, ¿no? También. Claro. Bueno, y hay otro... Pero, por ejemplo, Enrique Vilamatas ha citado ese cuento de Joyce, que se llama Después de la carrera, que lo pueden encontrar ustedes en Dublineses, y precisamente es un cuento de 1904, me parece que es del 4. Sí, del 4, donde habla de carreras. Y hay una carrera de automóviles en Dublín, que a mí me sorprendió, pero es verdad que no hemos hablado de eso. No hemos hablado de esa época. Pero yo la verdad es que no conozco libros que novelas, vamos. De toda esta época, para mí, nacido en el 48, está el mito de alguien que pasó por Barcelona y que muchos conocerán, Fangio. Claro, que fue un mito también de posguerra, por otro lado, ¿no? Y que realmente las fotos son maravillosas, las fotos de ese pequeño bólido que hoy quedaría bastante rezagado en estas carreras, que para mí, digamos, muy ruidosas, es esa figura mítica sobre la que se ha hecho literatura. Es verdad, pero este es otro tema, y es un tema interesante, el de deportes literarios o no literarios. Y eso ya yo creo que nos llevaría a otro tipo de análisis. Por ejemplo, que el fútbol, que tiene una importancia tan grande y tanta presencia, casi no ha dado obras literarias. En cambio, deportes como el boxeo, pues sí, pero esto es fácil de entender porque es un deporte muy dramático, de casos muy individuales, siempre con finales desastrosos.
En cambio, pues el fútbol es un deporte más colectivo y quizá más difícil de tratar. Hay buena literatura sobre béisbol, pero no la hay sobre golf, me parece. Pero bueno, aunque sí hay alguna... eso también es verdad que los escritores, pues claro, utilizamos como principal elemento de trabajo nuestras propias experiencias, y como somos sedentarios, porque si no, no nos dedicaríamos a escribir, y además generalmente con pocos medios, porque si no, no nos esforzaríamos tanto en acabar un libro, pues claro, pocas experiencias personales. Ahora ya es distinto, pero hasta ahora muy pocas ha habido de escritores que tuvieran un cochazo. Yo no me imagino a Valle Inclán o a Pío Baroja, ahí debían ir pues, con suerte en un tranvía. O en un elefante, el de Gómez de la Serna, ¿no? Sí. No, tal como lo estoy viendo, es más improbable que estos dos novelistas escriban algo sobre automóviles que sobre una conversación sobre automóviles. Pero ahí quería una última pregunta, por favor. No lo había pensado porque no, bueno, alguna vez miro mi propia ciudad desde el autobús, sí. Normalmente soy muy burro porque acabo siempre mirando la manzana de la discordia, que es esa en el Paseo de Gracia, están estos 5 edificios tan distintos donde está Gaudí al lado de Domènech y Montaner, 5 grandes arquitectos. Y me sorprende cada vez que el autobús pasa por allí, mira que la conozco, porque realmente es algo sorprendente esa manzana. Pero no, los viajes en autobús míos son realismo interno. Sobre el viaje en autobús... Son realismo interior, porque en realidad me dedico a escuchar lo que dicen las personas que no veo, y me encuentro siempre con estas conversaciones que me sorprenden. La conversación que oí hace un tiempo entre 2 señoras que le dijo una a la otra. Mira, del francés y del inglés no recuerdo nada, pero en cambio del suajili lo mantengo muy bien. Entonces, ante esto me giré asombrado y por si me había vuelto loco, y pues no señor, eran dos monjas que sin duda venían del África que tú recorriste aquel día. Sobre el viaje en autobús hay un libro de Josep Pla maravilloso, del año 42, 43 me parece que se llama El viaje en autobús, donde era un autobús que tomaba Josep Pla para ir del Maresme a l'Empordà y volver ocasionalmente, eran viajes cortos y tal. Y él decía que eso le permitía observar desde la altura del autobús al resto de la humanidad que estaba por ahí. Y describía muy bien. Y cuando le preguntaban por qué le gusta el viaje en autobús, dice, porque el viaje en autobús es un viaje gallináceo. Dura mucho, uno puede contemplar, está bien visto. Describía muy bien, porque describe, por ejemplo, Blanes, que es un lugar al que fui mucho hace poco, los últimos años, y lo describía exacto, porque casi todo lo que había es un muy buen libro, además. Viaje en autobús. Muy bien. Pues muchísimas gracias a mis dos contertulios y sobre todo a ustedes. Yo creo que es justo perdón, si ya funciona el invento. Aquel señor que se ha quedado por culpa del micro sin hacer su pregunta. Ahora viene cuando aprieto el botón y me voy hacia abajo. Por haber dicho bueno, ahora ya buenas noches. Me gustaría simplemente añadir a esta charla tan interesante que el origen de lo que es el protagonismo del coche en la literatura arranca en el siglo de oro español, cuando realmente el vehículo particular es un signo de ostentación y también de coqueteo, y cuando los grandes escritores de la época, como Lope, como Calderón, incluso el mismo Cervantes en El Quijote, tiene un pequeño capítulo sobre una carreta de comediantes, pues rellena las páginas de algunas obras de teatro medianas y poesía, porque era un fenómeno social y un fenómeno de alta burguesía y de parte de la aristocracia, un fenómeno nuevo en las calles de las grandes ciudades, sobre todo de Madrid. Entonces, aquella herencia de Lope, de Calderón, de Salas Barbadillo, de los grandes escritores del siglo de oro, del siglo XVII,
pues luego ya se trasladó posteriormente cuando apareció la segunda parte del coche, que fue el automóvil, fundamentalmente a principios del siglo pasado. Nada más, muchas gracias. Muy bien, lo que pasa es que automóvil, precisamente lo estábamos reservando al automóvil, al semoviente, al que se mueve sin ayuda exterior, ¿no? En ese sentido podríamos llegar a decir, si lo llevamos un poco más allá, que las novelas de caballerías no son otra cosa que road movies, pues que son gente que van por la carretera, ¿no? Pero en fin. Muchísimas gracias ahora sí a todos ustedes y gracias por su atención y por su paciencia.